Que la gracia del Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes, amados hermanos. Estamos agradecidos con Dios por el hermoso privilegio que tenemos de podernos reunir a través de este medio y juntos poder estudiar la poderosa palabra del Señor. Esta noche vamos a hablar acerca de un tema. Hemos estado hablando acerca de algunos temas que están relacionados con las malas confesiones, como el poder en la boca, como maldiciones. Y esta noche voy a hablar sobre un tema que tiene que ver acerca de las maldiciones. Y para lo cual le voy a pedir que ponga mucha atención. En estos temas uno tiene que poner mucha atención y llevar la secuencia para no perderse, porque en estos temas es muy fácil, si uno no lleva la continuidad, uno puede muy fácil desviarse o pensar en otras cosas que la Biblia no enseña, o en el peor de los casos, ignorar una verdad que lo puede hacer libre. Porque la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Entonces, cuando conocemos la palabra de Dios y eficazmente la aplicamos, puede traer liberación a nuestra vida. Y de eso se trata este tema, y de eso estamos hablando, para que venga liberación a nuestra vida y podamos ser bendecidos. Y vamos a hablar sobre el tema: ¿existen las maldiciones? Existe. Hago la pregunta porque mucho del pueblo cristiano dicen: no, eso no es cierto, eso de las maldiciones no es verdad. Y vamos a ver a través de las escrituras algunos pasajes que son pero interesantísimos acerca de las maldiciones, y a uno hoy puede irse ubicando donde le corresponde estar, qué es lo que tiene, qué debe de hacer, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a abordar el tema acerca de, y para ello le voy a pedir que abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, un pasaje muy conocido por todos nosotros. Versículo número 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Este es un pasaje muy interesante, porque en ella el Señor les da a entender a sus discípulos el poder que les ha conferido. El poder que les ha conferido. De tal manera que esto entra a una pregunta. A mí me han hecho esa pregunta varias veces, y posiblemente usted se la esté haciendo usted en esta noche. ¿Puede un hombre o una autoridad, o más bien, puede un pastor maldecir a una congregación? Sí. Una autoridad es alguien que fue delegado de parte de Dios, llámese pastor, llámese padre de familia, llámese madre, llámese maestro de escuela, llámese gerente de una empresa.
Todo aquel que ha sido puesto como cabeza tiene autoridad. Por supuesto, hay gente que ni sabe lo que tiene. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, Dios nos da luz y nos da claridad acerca de algunos aspectos que son muy importantes. Porque algunos, sin darse cuenta, han maldecido y están bajo un manto de maldición y ni saben qué es lo que está sucediendo. Pero bendito el nombre del Señor cuando dice que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si sabemos usar la palabra, traerá bendición a nuestra vida. Acá el Señor le está enseñando, porque ellos dijeron la pregunta, la higuera que maldijiste. Al respecto, el Señor les dijo, o se podría parafrasear, ¿podemos hacer también nosotros lo mismo que tú acabas de hacer? ¿Podemos acaso nosotros tener ese poder como para secar una higuera desde las raíces? La respuesta del Señor es contundente porque el Señor les dijo, de cierto os digo. O sea que les está confirmando que ellos pueden hacer eso y mucho más. Porque se les confirió un poder extraordinario. Nótese que aquí van los 12, inclusive Pedro y Judas, el que posteriormente le iba a entregar. ¿Aún a Judas le confirieron ese poder? Sí. ¿Y el Señor sabía que era un hombre malo y perverso y que lo iba a entregar? Sí. ¿Y aún así le dio poder? Sí, le dio poder sobre los demonios. Porque cuando regresaron los 70 y los discípulos le dijeron, en tu nombre los demonios se nos sujetan. ¿Judas venía entre de ellos? ¿Sí o no? Sí. ¿Y Judas también echó fuera demonios? Sí. Y terminó endemoniado y lastimosamente se perdió. Vea usted el asunto. Hay mucha gente que se confía porque oró y echó fuera un diablo y entonces estoy bien mal. Porque el hecho, hermano, que pase algo no significa que estamos bien delante de Dios. Nosotros tenemos que estar rectamente delante de Dios, suceda o no suceda nada. Pero obviamente Dios nos dio un poder extraordinario. Y de eso estoy sintetizando por lo que le quiero enseñar esta noche. El poder que se nos ha conferido. Por eso tenemos que tener cuidado. Yo le he pedido al Señor, hermano, desde que me convertí, aunque yo no entendía todo esto, pero sí entendí que Dios ha conferido un poder. Y me he cuidado de no maldecir a nadie. Aunque usted me provoque, no lo voy a maldecir. Pero hermano, porque la gente no conoce la dimensión de lo que le ha conferido. Y hay gente, hermano, que ha maldecido a otro. Máxime si es una autoridad. Por eso que cuando usted, y aquí vamos a ver cómo se renuncia a eso. Porque si a usted una autoridad te va a ir mal y usted no hace nada, téngalo por seguro que le va a ir mal. A usted le pueden decir que le va a ir mal, pero la Biblia dice en Isaías capítulo 3, versículo 10, dile al justo que le irá bien. A algunos le dijo que le va a ir mal, Dios le dice que le va a ir bien. El bien y la misericordia lo van a seguir a usted ¿cuántos días? Todos los días. Entonces, ¿cómo se revierte una maldición? Con una bendición. Cuando a mí alguien me dice, mire, a usted se le ve como que estuviera enfermo. Enfermo está el diablo usted. Yo no estoy enfermo. Más sano no puedo estar. Pero hay gente que medio le duele la muela, un dolorcito de cabeza. Ay, si usted me sospecho como que es el COVID. Váyase preparando a ver si no va a parar en el Parque de la Industria. Es que esto no es juego, hermano. Y ahorita, hermano, solo entre paréntesis, la cosa se está complicando. Pero yo sigo leyendo lo que Dios me dijo y como Dios no miente, me dijo que la muerte pasaría, mas no entraría. Y le puedo decir con todo gozo que ninguno de dirección de Dios se ha muerto.
En otras congregaciones son tendanadas que ya están bajo tierra, hermano. Pero yo no puedo abogar por otras congregaciones. Yo estoy seguro con lo que Dios me dijo a mí y a las ovejas que Dios me dio a pastorear, que es usted. ¿Verdad? Que al final yo digo, Señor, yo voy a cambiar la confesión porque le he dicho a usted que usted es un cabro, pero no, ahora juro de decir que usted es una oveja. Y es una oveja obediente. Y es una oveja lanuda. ¿O no? Ya no le voy a decir que es un cabro, hermano, ya no. Testarudos. No, ya no. Voy a cambiar mi confesión, ¿ves? ¿Verdad? Yo declaro que la congregación de dirección de Dios ama a su pastor. Amén. Y no es ironía, sino que he estado aprendiendo algunas cosas que son muy interesantes. Gloria a Dios. Y entonces Dios nos dio poder. Quiero que lo tenga en mente. Tenga cuidado. ¿Verdad? Usted madre o padre de familia, pero más la madre la que el papá pasa en el trabajo, la mamá es la que más se mantiene. ¿Y cómo trata a los hijos? Recuerde que es una autoridad. Eres un burro. Eres una burra. Nada se te queda. Después de que se queja si la patoja termina siendo una burra. ¿Pero quién tuvo la culpa? ¿Ah? En vez de decir, eres la niña más inteligente del planeta Tierra, tienes tus defectos, pero vamos hacia adelante en el nombre de Jesús. Eres brillante, se te queda todo. Y vas a salir de las clases con si no con 100, por lo menos ganado. Como yo le decía a mis hijos. Porque resulta que cuando mis hijos estaban estudiando, mi esposa sí era un poquito exigente y les decía, yo quiero un 100 y quiero un 100 y quiero un 100. Yo les decía, no hay que ser tan así de una vez. Yo les decía a mis hijos, su mamá quiere un 100. Yo no quiero un 100. Con que ganen el grado es suficiente. Pero tampoco se gana con 60, con 61. No, o sea que den su esfuerzo. Que hagan lo mejor que pueden. Yo soy consciente, hermano, que no todos tienen una mente brillante. Hay gente que gana solo 100 y 100 y 100. Gloria a Dios por eso. Amén. Pero hay gente que por más que le estalle el cerebro, hermano, no va a dar 100. Pero de 70, pues. Va 80, pues. Vaya, pues. Gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Hay algunos patos que yo me quedo asombrado. Se gradúan de las universidades con cum laude. Digo, qué cerebro, eso es para que se les quede todo. Y el otro que viene ahí chupando llanta, hermano, ya apenas, hermano, sale de la facultad. Pero salió. Pero cuando llegan los padres, saca, yo no te acepto esto, porque no saca. Bla, bla, bla. Y ahí está el montón de sartas de maldiciones. Bueno, sigamos. Solo introducción, solo le di ese pasaje para que entienda o entendamos que tenemos un poder. Amén. Y hay que saberlo manejar. A mi esposa le preguntó una vez un hermano, pastor, que, bueno, sabe si era pastor, porque ahora como todo el mundo dice que es profeta o pastor o apóstol. Pero más apóstol porque ya es de cliché. Y pastor ya es gacho, o sea, ya pastor ya es muy inferior. Señor, reprenda al diablo. Pero bueno, este señor que era profeta y que el Señor le había revelado que yo le pegaba a mi esposa. Y mi esposa, menos mal que lo corrigió. Le digo, no, le digo, en los 30, ahorita llevamos 38 años de matrimonio, en los 37 años de matrimonio, pero ni una oreja me ha tocado. Yo jamás le falté el respeto a mi mujer, ni mucho menos levantarle una mano. Yo no sé cómo hay hombres que se animan a tratar a la esposa como chenque puro, abusivos de una vez, ¿no? Tratan a la mujer como que fuera un trapo sucio, hermano. Es su cónyuge. Bueno, dice, así como hay que tratar a la esposa así como el Señor trató a la iglesia. Dice que la preparó, la embelleció, la adornó. Gloria a Dios.
Que conste que hay mujeres que aunque usted las vista de cera. Pero esas son excepciones. Pero mire, hermano, entonces tenemos un poder que Dios nos confirió. Y por eso ahora yo entiendo, hermano, que dice la Biblia que juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hace misericordia. Mi esposa me hacía una pregunta que me llamó mucho la atención y me dijo, porque eso también está en el aire, con mucha gente, ¿va? Me dice, ¿qué pasa con aquellas personas que, por ejemplo, que mataron a 10, que hicieron averías y aquí fueron delincuentes, violadores y todo? Ya en el umbral de la muerte, resulta que en la cama del hospital o de donde sea, reciben a Jesús y el Señor los perdonó. Y aquel que todos los ayotes que debe. En conclusión, yo le digo, ese pensamiento es el que navega en las mentes todavía. Han pasado los años de muchos cristianos. Y le decía yo a ella y le digo a usted. Santiago capítulo 2, versículo 13 dice, juicio sin misericordia será hecho con aquel que no tiene misericordia. ¿Usted cree que aquel asesino, que el penitente al que fueron a asesinar y que rogó y suplicó por su vida, aquel que suplicó que no lo mataran, y aquel delincuente que hasta se reía y gozaba y lo torturó, y aquel suplicando por su vida que no lo matara y de todas maneras lo mató? ¿Usted cree que él cuando suplique va a tener misericordia? ¿Ah? No. Juicio sin misericordia será hecho con aquel que no tiene misericordia. Por eso, hermano, y otra cosa, ¿cómo aquel en el umbral de la muerte aceptó al Señor, a un Señor que cuando estuvo en vida y cuando estuvo sano lo despreció, no creyó en él, ya en el umbral de la muerte, por aquello de las dudas, por aquello de las moscas, que sea verdad eso del infierno, mejor lo acepto ahorita? ¿Usted cree en eso? Pero ese es el evangelio que Satanás quiso meterle a la gente. Mató 100 personas, pero muere. ¿Y qué hace la tradición? Los mandó al cielo. Ahorita descansa en los brazos de su Señor. ¿Sabe qué Señor? Esta palabra es como espada de 2 filos. Así que usted haga bien. Trate la manera de hacer las cosas correctamente. Por eso la Biblia dice que seamos misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Porque si usted no tiene misericordia, de usted tampoco van a tener misericordia. Y si usted no perdona, a usted tampoco lo van a perdonar. Gloria al Señor. Amén, hermano. Yo creo, aquel que delinquió y todo, yo sí creo que una persona puede venir al Señor y arrepentirse y que el Señor lo perdone, sí. Prueba de ello era Pablo. Consintió el asesinato de Esteban, pero se arrepintió, le sirvió al Señor y Dios lo usó. En eso creo yo. No que mató a 100,000 personas y ahora en el umbral de la muerte acepto a Cristo por aquello de las dudas. No, hermano, eso no es cierto. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y por esa razón, hablando del respecto, le voy a contar un caso. Una iglesia que nosotros tenemos en San Pedro de la Huerta, Santiago, Guatemala, sucedió un caso muy extraño. Un hombre que violó a sus 3 hijas. La mayor resultó embarazada de él. O sea que tuvo una niña. La niña es hija nieta. Y las otras 2 muchachas también fueron ultrajadas por este hombre. Y en conclusión, sus 3 hijas fueron ultrajadas por él, pero solo la mayor quedó embarazada, las otras no. Resulta que nosotros fuimos a visitar a unos hermanos y oímos de que este hombre estaba un poco enfermo. Y cuando oyó que nosotros estábamos ahí, se hizo el dormido para no atendernos. Y como lo tenían en el zaguán, hermano, yo me le quedaba viendo, decía yo, este hipócrita está fingiendo que está dormido, pero estaba fingiendo. Pero al final dije yo,
no nos quiere hablar, no nos quiere hablar. Y además yo vine a hacer otra cosa, no a verlo a él. El asunto fue que a los días se lo llevaron de emergencia al hospital porque le agarró un dolor de estómago y se lo llevaron de emergencia al hospital. Estando en el hospital Roosevelt, nos cuentan la historia. Uno de los compañeros de cuarto que estaban con él ahí en el hospital dice que se levantó al baño a asearse y se resbaló, se dio una cabeza y murió. Cuando nos habló la señora, la esposa nos dijo que estaba contenta porque su esposo había reconciliado con Dios y que Dios lo había recibido y que estaba en los brazos de su Señor. Mire lo que yo le dije, que me alegro. Él se reconcilió con Dios. Sí, me dijo. ¿Usted está segura? Sí. Entonces ha de haber completado bien el asunto. De plano llamó a sus 3 hijas, que usted es consciente de que sus 3 hijas fueron violadas por su esposo. De plano llamó a las 3 y a las 3 les pidió perdón. Eso hizo, ¿verdad? La mujer se puso colorada, de rabia, de furia. No, eso no lo hizo, pero yo sé que el Señor lo perdonó. Perdone, pero no es cierto. Porque si no les pudo pedir perdón a sus hijas, que él mismo las ultrajó y les hizo daño. Sé que lo que le estoy diciendo a algunos les puede hasta estallar los oídos, pero es la verdad. Es un evangelio que no se predica, es un evangelio que no se enseña. Ay, en última instancia, era un diablo bien hecho. Ay, pero en las últimas aceptó al Señor y está en los brazos de su Salvador. En primer lugar, saber ni qué es Salvador, ni qué brazos, ni de qué Señor. Porque yo creo que cuando la gente se arrepiente de corazón, Dios lo perdona, le limpia y le da un punto para que camine. Amén. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Porque hay un montón de preguntas y de lagunas que quedan ahí. Pero entonces, ¿cómo funciona esto? Así funciona. Gloria a Dios. Hemos visto por las noticias, hermano, aquellos que fríamente, hermano, descargan el arma contra su prójimo y aquel suplicando por su vida, que no lo mate porque tiene familia, tiene hijos y el hombre le descarga la pistola, pero fríamente así. Le suplicaron por su vida y él no tuvo misericordia. ¿Usted cree que cuando él suplique por su vida tendrán misericordia de él? Pero es que Dios es todo misericordia, pero es que Dios es todo bondad. No mezcle una cosa con la otra. Bendito sea el nombre del Señor. Aquel que pudo perdonar a su prójimo y no lo perdona, tampoco recibe perdón. Por eso usted y yo estamos invitados a perdonar. Gloria a Dios. Bueno, avanzamos entonces. ¿Verdad? Porque yo creo que usted está esperando a ver qué va a decir de las... A mí no me importa hablar del otro que se llevó 5 ayotes. Yo quiero saber qué es una maldición. ¿Verdad? Y algunos que me están escuchando dirán, a mí esa maldición, yo quiero saber cómo se sale de la maldición. Espérenme. Primero tengo que explicar qué es maldición para poder salir y cómo salir de esto. Si no, no le atinamos. Bueno, entonces, vamos, gloria a Dios, vamos con la primera. Gloria al Señor Jesús. Y se encuentra en el libro de Josué. Josué capítulo 6. Versículo número 26. Mira lo que dice. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, oiga esto, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito echará los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asentará sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda
la tierra. Cuando Josué entra a Jericó, al nomás conquistar, hace esta tremenda declaración. Fíjese. Pasan 500 años y el primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 34. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, oiga, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, hecho el cimiento, y a precio de la vida de Segú, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Josué no pronunció la maldición hoy y ya a la semana o al siguiente año ya estaba pasando esto. Habían transcurrido 500 años, hermano. Y tal como así lo dijo Josué, así se cumplió. El construir la ciudad era a precio del hijo primogénito y del hijo menor. Tenía un precio construir en Jericó. Precio de 2 hijos, el mayor y el menor. 500 años después. Gloria a Dios. Amén. Mire, lo dijo un hombre de Dios. Por eso, hermano, yo creo, hermano, que Dios levantó hombres de Dios para bendecir a su gente. Por eso, hermano, que mucha gente que se ha ido del grupo de nosotros, que se ha ido a otro lado, yo jamás lo he maldecido, jamás. Y si usted se quiere ir, tampoco lo voy a maldecir, como suelen hacerlos en otros lados. Porque soy consciente de lo que Dios me dio y también soy consciente que me va a pedir cuentas de lo que yo hice con lo que Dios me dio. Cuando hermanos se han ido de la congregación, porque mire, son pocos los que le dicen a uno, mire hermano, fíjese que me voy a retirar y vamos. La mayoría solo agarran sus tanates y se van. Pero yo los he bendecido. ¿Y de qué manera los bendigo? Con los que he logrado platicar. Al lugar donde usted va, vaya a trabajar, vaya a servir. No vaya a ir a calentar una banca, no vaya a ir a calentar una silla. Vaya, si usted se va a mover, vaya a trabajar. Por supuesto, yo no espero que usted se vaya, ¿verdad? Solo le estoy contando lo que sucede, porque en otro lado, si te vas de aquí, chimuelo vas a terminar. Si te vas de aquí, la maldición llegará a tu casa, y como no hacen nada, automáticamente consienten a lo que les están diciendo y después terminan todos arruinados. Gloria a Dios. Por eso, hermano, avancemos. Y mire, la voz de un hombre tremendo lo que está pasando. Ahora, en el primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo número 21, dice: montes de Gilboa, ni rocío, ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque ahí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. En estos montes de Gilboa, los filisteos alcanzaron a Saúl
y Saúl se quitó la vida, él y su escudero. Pero ahí habían muerto ya sus 3 hijos, Jonatán y sus otros 2 hijos, hijos de Saúl. Entonces, cuando David se enteró de lo que había sucedido con Saúl, dice la Biblia que fue con el ejército que él tenía a los montes de Gilboa. Y estando de pie en los montes de Gilboa, donde había sido asesinado, o más bien donde se había habido suicidio, pero porque ya lo tenían copado, lo tenían acorralado. Entonces David emite una maldición, pronuncia una palabra, y mire la palabra que pronuncia: montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas. Resulta que los montes de Gilboa hasta el día de hoy existen, y la ciudad en el monte de Gilboa actualmente, siglo XXI, 23 de julio del 21, los montes de Gilboa actualmente se llaman Jabel Fugua. Así se llama la ciudad que está en los montes de Gilboa. Por supuesto, son montes, son colinas, y Fugua, Jebel de Fugua, está a las faldas, en el lado occidente. Porque resulta que la parte norte y la parte este de los montes de Gilboa, hasta el día de hoy, son laderas abruptas y ásperas. Ahí no se siembra nada. Ahí no se cultiva nada. En la parte occidental, higos, trigo, cebada, pero en la parte norte y este del mismo monte donde estaba parado David, que envió una palabra de maldición, ahí no se cosecha nada, porque él lo dijo: ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas. Han pasado más de 3000 años y esa maldición sigue vigente. Chúpese ese bombón, diría el hermano Gigi. Y nosotros no le damos intención. Peor la nana cuando está bien enojada, ¿verdad? Maldice a la patoja. ¿Cuándo? ¡Ay, vas a ver! Cuando crezcas. La muchachita crece y se desarrolla. Llega la hora de casarse. Se casa y se la comienza a llevar el río. La madre enojada con el patojo: con tu mujer vas a pagar lo que haces conmigo. Ahí vas a ver, te vas a acordar de mí. Ahí vas a ver, ahí vas a pagar todo lo que me has hecho. Ahí vas a ver. Qué maldición la que le ha tirado. ¿Y sabe qué hace el patojo o la patoja? Se casa cuando se lo comienza a llevar el río y no sale de eso. Y va con los hermanos, con los pastores, lo peinan, lo despeinan, lo sientan, lo paran, lo tiran, lo acuestan, lo levantan y no pasa nada. ¿Sabe por qué no pasa nada? Porque hay una maldición vigente que hay que destruir. Gloria a Dios. Híjole, el tiempo ya me avanzó, hermano, y estoy solamente en la... Gloria a Dios. 3000 años han pasado y ahí no crece nada.
Israel de por sí tiene poca lluvia y tiene poca agua, y en el monte de Gilboa menos. Porque un hombre de Dios se paró ahí y maldijo. Yo por eso, hermano, me esfuerzo en bendecirlo a usted. Yo lo bendigo a usted, ¿ves? Amén. Ahora, si usted recibe esa bendición, allá suyo, yo lo bendigo. Yo lo bendigo y 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 lo bendigo. Punto. Porque a eso me llamaron. Y como sé la clase de ministerio que Dios me dio, Dios me ha estado enseñando ahorita mucho, orar específicamente. Y solo abro un paréntesis. Los días martes vamos a tener oración hasta nuevo aviso. Le cuento. Hasta que el Señor me diga. Él me hizo recordar, van 3 veces que el Señor me dice, ponga a la gente a orar. Y ya algunos me han preguntado, ¿y cuánto tiempo, hermano? ¿Solo un mes? No, hasta nuevo aviso. El que da la orden dice, hasta aquí. Y él me dijo, entonces todos los martes, de 6:30 en punto. Si usted piensa venir a orar, trate la manera de ser puntual, así no interrumpe a ninguno. Hermano, no. 6:30, no vaya a venir a las 7:10 ahí. No. Haga el esfuerzo. Ahora le voy a decir una cosa. Como estamos orando, las fuerzas del maligno ya se comenzaron a levantar, no está a creer. Ya comenzó la oposición, ya comenzó aquí, que le duele la muela, que le duele la cabeza, que todo el día pasó bien, pero ya se va acercando la hora del culto, y ¡pum! Comienzan los problemas. Gloria a Dios. Bueno, entonces estamos en eso, ¿verdad? Necesitamos orar, pero el Señor me mandó a orar, dice. Y específicamente por aquellos que me han hecho daño. Estoy hablando de ministerios. Yo sé que usted no, porque usted no habla de mí. Y si está hablando de mí, hacerlo. Pero bueno, eso es otra historia. Pero el Señor me mandó a orar específicamente y me mostró por qué pastores orar, y eso estoy haciendo. En obediencia a Él, eso estoy haciendo. Y perdonándolo. Porque viendo todo esto, dije yo, Señor, ellos también son una autoridad. Yo también soy una autoridad. Y no vamos a echar pulsos a ver quién tiene más autoridad. Simple y sencillamente, el Señor me mandó a orar por ellos y tengo que orar por ellos. Y estoy orando por ellos. Hoy en la mañana, en la madrugada, estaba orando precisamente por ellos. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Sigue orando, porque ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Santo Dios, dije, bueno. Yo solo tengo que obedecer y nada más. Bueno. Y avanzamos. Esto está bueno, ¿ah? No. Amén. Pastor, yo tengo una pregunta. A ver. Cuando personas, no lo puedo decir en su ignorancia porque saben lo que están haciendo, hablan de un ministro o una ministra, siervo de Dios genuino, comienzan a hablar y se les va más de la cuenta, pueden acarrear a su vida juicio. Maldición y juicio. La salida está lo que les explicaba la vez pasada. Cuando uno habla de un ministro, uno debe ir a pedir perdón al ministro porque habló, ¿va? Porque solo el ministro lo puede absolver. Yo ya le pedí perdón a Dios. No, esa es otra cosa. Hay pecados que tienen que ver con los ministros. Si alguien habló de un pastor y no le pide perdón al pastor, por lo que dijo, por supuesto, ¿verdad? Por lo que dijo. Entonces, en él hay una operación, hay una maldición operando. En él, en esa persona. Y el único que le puede quitar ese manto de maldición es el pastor. A quienes le retuvieron los pecados les serán retenidos, y a quienes se los absolvieres les serán absueltos. Está hablando de los ministros. El único que puede hacer eso es el pastor. Pero, repito, el hermano cometió adulterio. No va a ir a pedir perdón al pastor.
Si el hermano cometió adulterio, ¿a quién tiene que pedirle perdón? A Dios. ¿Y a quién más? Al cónyuge. ¿Me doy a entender? Amén. Pero si esta persona pecó, habló, difamó, calumnió al pastor, el único que le puede quitar esa cosa es el pastor. Pero como existe lo que se llama orgullo, la gente no lo hace por orgullo. ¿Ya? Tan fácil que sería, ¿va, hermano? Ir arrepentido, mire pastor, le traje su pastelito. Y aprovechando, me quiero poner en cuenta, yo hablé de usted, y yo dije esto y esto. En un momento de cólera, de ira, yo dije esto, y hasta lo calumnié y lo difamé. Perdóneme. Hice mal delante de Dios. Yo le pedí perdón a Dios, pero yo quiero que usted me perdone. Y el pastor, al decirle, hermano, hermana, te perdono en el nombre de Jesús, fíjese, hermano, que el manto de maldición se lo quitan. Pero el orgullo, el hambre me bota, pero el orgullo me mantiene de pie. Así hay gente, hermano. Santo Dios. El orgullo. Yo soy como soy. Yo vengo de Abolengo. Mi apellido dice mucho. Ahora, voy a tomarse otro ejemplo. Y los demás ejemplos se los doy el domingo, ¿le parece? Amén. Porque ya vamos sobre el tiempo, pero... gloria a Dios. Pero tiene que ver con el hermano Jacobo. Aquí está. Gloria a Dios. Aquí está. Génesis. Capítulo 31, versículo 32. Esta historia, solo se la voy a parafrasear porque es un poquito larga. Esta historia tiene que ver cuando Jacob va a salir del territorio de Labán. Como es de suponer, va a salir con su esposa, con sus dos esposas, sus concubinas y sus hijos. Sale con Lea y sale con Raquel y sale con sus hijos. Ponga atención en esto. Mire, ves. Esto es poderosísimo. Mire, ves. Labán lo alcanza y le dijo, te llevaste, está bien que te hayas llevado a tus mujeres y a tus niños, pero ¿por qué te llevaste mis muñequitos? O sea, los terrafines, los dioses. Labán era idólatra, tenía sus muñequitos. Vino doña Raquel, agarró los muñequitos, los envolvió y se los llevó. Cuando don Labán fue a ver a la repisa, se dio cuenta que sus muñequitos ya no estaban. Entonces se fue detrás y lo alcanzó. Y cuando lo alcanzó, ojo con esto, ponga atención. Cuando lo alcanzó le dijo, te trajiste todo, pero ¿por qué te trajiste mis muñecos, mis terrafines? A todo esto Jacob no sabe, ignora lo que hizo Raquel. Mire lo que dice el verso 32. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses. ¿Qué cosa? No viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tengo tuyo y llévatelo. Jacob, ¿qué cosa? No sabía que Raquel los había hurtado. Verso 34. Pero tomó Raquel los terrafines, los ídolos, los puso en una albanda, o sea, una manta,
de un camello y se sentó sobre ellos. Buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Verso 35. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy en la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Ojo con esto. ¿Qué fue lo que dijo Jacob? Aquel que le hallaren los ídolos. Declaró muerte. ¿Sí o no? Declaró muerte. Y cuando alguien proclama la invitación a la muerte, a esa señora no hay que hacerle tantas invitaciones. Una basta. ¿Ah? Una basta. Capítulo 35 de Génesis, verso 16. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Verso 18. Y aconteció que al salírsele el alma, ¿qué cosa? Murió. Llamó su nombre Benoni y después le cambió Jacob el nombre de Benjamín. El que le encuentre a los dioses, que muera, no viva. ¿Y qué hizo Raquel? ¿Qué hizo Raquel? Se sentó sobre ellos. Y le dijo a su papá que no se podía levantar porque estaba en la costumbre. O sea que estaba menstruando, no se podía levantar. Era mentira, pero eso no lo sabía Labán. Él emite una maldición y Raquel define la manera en la que va a ser la muerte. ¿Cómo? Sentándose. ¿Y cómo murió ella? Dando a luz. Que las mujeres no tengan bebés es porque la madre las maldijo. Qué silencio más sepulcral. Y Raquel murió. ¿Por qué se le complicó el parto? Y a mí me llamó la curiosidad, dije, pero ¡ala! Este Jacob, y como él no sabía, hermano, él pronunció una palabra de maldición, pero resulta que José ya estaba, porque Raquel ya había dado a luz a José. Entonces tenía que haber un segundo parto, apuro tú. Y en el segundo parto era la señal que se iba. Yo no sé si se está captando lo que trato de decirle. ¿Cómo opera esto, las maldiciones? Gloria a Dios. Y por esa razón, fíjese, hermano, y por esa razón, Raquel a la hora del parto muere. Porque se sentó sobre los terrafines. Y al sentarse sobre los terrafines, sobre los ídolos, Jacob ya había enviado una palabra de maldición ahí.
Fíjese. Una persona inteligente debe buscar la bendición de su padre. De su madre también, porque es una autoridad. Pero aquí vemos el poder de la autoridad de un padre. Y resulta que muchos de los que me están viendo, enemistados con sus tatas. Es que no lo puedo ver. Es que no lo perdono. Aquí. Usted está fregado. Y como esto lo van a subir a YouTube, porque el otro anterior que hablemos de las maldiciones ya lo subieron a YouTube. Este también se va a subir a YouTube. Chúpese ese bombón. Pero yo sí estoy bien. Siga. Yo ya me acostumbré al martirio. Siga. El leño y el desprecio son mis compañeros, dicen algunos. Disfrútenlo. Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14 dice que él para eso apareció Jesucristo. Él nos liberó de la maldición de la ley, haciéndose maldición Él mismo para que usted y yo ya no estemos bajo maldición, sino la bendición de Abraham venga sobre nosotros. Pero ¿cómo le hacemos? Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Papá se fue de casa cuando yo tenía 3 años. Prácticamente yo solo crecí con mamá. Pero cuando el Señor me alcanzó, yo fui marcado por el odio. Yo aborrecía todo eso, hermano. Pero cuando el Señor me alcanzó y entró a mi corazón, por eso yo no entiendo cómo hay gente que dice que son cristianos y todavía guardan rencor y odio contra sus progenitores. Ellos son como son, hicieron lo que hicieron, es ellos. ¿Verdad? Mi papá tuvo un montón de mujeres, hizo sufrir a mamá. Y aún con todo, nos abandonó. ¿Verdad? Y aún con todo, cuando el Señor vino a mi corazón, lo primero que hice, o Dios puso en mi corazón, fui a buscarlo, fui a buscar y arreglamos el asunto. Y ya. Lo vi una segunda vez. Fue la última vez que lo vi. Yo solo lo vi 2 veces. De ahí desapareció y hasta el día de hoy han transcurrido más de 42 años. Hay una pregunta en las redes, dice, pastor, una pregunta. Hace mucho tiempo se pronunció algo mal para mi vida y mi hermano. ¿Se puede hacer algo al respecto de lo que se dijo en ese momento? Sí. Sí. Gálatas 3:13, Él se hizo maldición por nosotros. Lo que hay que saber es qué se dijo, quién lo dijo, y buscar una autoridad para que destruya esa maldición y la deje sin efecto. Si te maldijo tu papá o tu mamá, debes de buscar, bueno, espero que el que hizo la pregunta tenga pastor, porque si no tiene pastor y es errante, anda del tingo al tango, les recomiendo empecemos por el principio. Tiene que reconocer una autoridad de pastor, no un pseudo pastor. Es que yo voy a la iglesia grande y el pastor ni sabe que existo. Usted no está en nada. Usted debe buscar un lugar donde el pastor sepa de usted, donde lo pueda acompañar, donde lo pueda orar, donde lo pueda ministrar, donde pueda romper esa maldición que le ha hecho perjuicios. Y para el que hizo esa pregunta, estoy seguro que le ha hecho la vida de cuadritos. Esa maldición sobre usted y su hermana nos ha hecho leña. Pero ya está todo perdido, hermano. No. El Dios que yo conozco es un Dios bueno, un Dios generoso, un Dios grande. Para eso apareció Él. Si nos marchamaron con un montón de maldiciones que ni nosotros sabemos que eran maldiciones. Pero nos acostumbramos tanto al sufrimiento que después no sabemos ni qué hacer. Creemos que eso es normal o que es parte de la vida cristiana. El Señor me llamó para sufrir. No, hermano. Eso no es. Pero dice que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Es en otro contexto. Si tú sufres por el Evangelio
y por pronunciar el evangelio y tú eras bienaventurado. Pero si estás sufriendo porque alguien te maldijo, hermano, estás frito. Busca la solución, busca la respuesta. En Cristo está la respuesta. Él se hizo maldición para romper tu maldición, romper mi maldición y poder regresar al camino correcto. De eso se trata esto. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando se envía, y máxime se le hizo una autoridad te la tiene que quitar. Porque muchos de los padres ingratos ya ni se acuerdan lo que dijeron. Y si va el hijo con sus padres, fíjate que tú me maldijiste, me dijiste, yo ni me acuerdo. Vos estabas borracha. Yo no dije eso. Se salen por la tangente, pero lo que se dijo, se dijo. Entonces viene una autoridad. Aquí estamos hablando de autoridad. Amén, hermano. Jacob es una autoridad de esposo. Pero David era una autoridad de gobierno. Josué era un caudillo, era el líder de Israel en ese momento. Hombres de autoridad en sus diferentes etapas. Y miren la trascendencia. Por eso él dice que visita la maldad hasta la 4ª generación. Yo bendigo a mi Señor, hermano, porque yo estaba cocinado, estaba frito, hermano. Por parte de mis 2 abuelas, hechiceras, ocultismo y todo el asunto, hermano. Entonces, cuando Dios visitó mi 4ª generación, en este caso yo, no me visitó para juicio. ¡Qué Dios tan misericordioso! ¡Qué Dios tan clemente! ¡Qué Dios tan amoroso! ¿Cómo no le voy a servir? Visitó la 4ª generación no para juicio, hermano, porque si hubiera venido a buscarme a la 4ª generación para juicio, cocinado. Pero vino para mostrarme su misericordia, su bondad. Bendito el Señor, hermano. Me visitó en la 4ª generación, que soy yo. Yo soy una 4ª generación de saber de quién. Solo conozco a mis abuelos. Bueno, solo conocí abuelos maternos y abuela paterno. Y de ahí ya no conocí a los demás. Faltan 2 generaciones que desconozco quiénes eran. Pero para muestra un botón, si mis abuelas eran así, ¿cómo serían mis bisabuelas y mis tatarabuelas? ¿Cómo serían? Gloria a Dios, hermano. Pero el Señor vino a mi 4ª generación, o sea, yo, y me mostró su amor, su misericordia, su bondad. No vino a juicio, sino vino a mostrarme su piedad, su bondad. Me sacó de esa miseria y termino siendo un pastor, termino siendo un predicador del Evangelio. Fíjese, hermano. Yo estoy agradecidísimo con Dios. Ahora, usted es 4ª generación de alguien. ¿Y qué va a hacer? Tiene 2 opciones. O busca la respuesta de lo alto, o sigue como va, que ya se acostumbró. ¿Sabía usted que la gente se acostumbra al sufrimiento? Hay mujeres que ya están acostumbradas tan al sufrimiento y tan al rechazo, hermano, que ya les da lo mismo todo. Han envejecido. Yo conozco personas, hermano, que se han vuelto pasas. Todas arrugadas, todas marchitas, todas demacradas, todas flacas, hermano. Ay, Dios. Aguantando al marido por una piltrafa humana de un carro, una casa. Hermano. ¿Y sabe cuál es la ironía de las cosas? Que esta puede estar esperando, tembelé, que de repente le da un infarto y el otro saca, no se consigue otra vieja y sigue su vida. ¿O no? O al revés, el hombre todo enclenque ahí se muere de un infarto y viene y se consigue otro viejo y ya. Ay, hermano, pero es que es así. Pero como ya nos enseña esto,
se toma normal. Entonces entra lo que le dije al principio. No, hermano, yo no creo en eso, hermano. No, desde que yo acepté a Cristo, ya no me pasa nada. Eso es las maldiciones. Eso no es cierto, hermano. Es un asunto suyo. Pero las maldiciones no interfieren con su fe, fíjese, ni con su privilegio. Hay gente que tiene privilegio. Hay gente que tiene años de estar en una congregación y están bajo un manto de maldición. Por eso la palabra de Dios es tan poderosa, hermano. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. En el nombre de Jesús. Así que, hermanos, en el nombre del Señor voy a dejar hasta aquí. Con el favor del Señor, el día domingo, sintonícese. Pues vamos a seguir hablando sobre el tema. Que Dios lo bendiga, que lo guarde. Hasta pronto.